Hola, este año, dentro de las actividades que solemos hacer divulgativas del mes del lipedema en Adalipe, tenemos una entrevista diferente de las que solemos realizar. Hoy no hablaremos pues, ni de tratamientos, de alimentación, de compresión. Sí vamos a hablar algo de cirugía, pero no desde el punto de vista médico, porque tenemos la ocasión de charlar con Alberto Domínguez, abogado de una de nuestras compañeras, que ha sido quien ha ganado la primera sentencia a la sanidad pública en Galicia para la devolución de los gastos de las cirugías del lipedema. Bueno, yo antes hablaba con Alberto, si en la charla digo alguna terminología que no es técnicamente desde el punto de vista de derecho, pues ya él nos explica un poco cuál es el marco legal y cuál es el entorno de este juicio. Es una noticia muy esperada para muchas pacientes porque hasta ahora todos los tratamientos y todo, sobre todo las cirugías, corren por la cuenta privada de las pacientes. Entonces, bueno, lo primero es saludar a Alberto, agradecerte que estés con nosotras hoy y, y antes de nada, pues no sé si quieres presentarte, contarnos a qué te dedicas habitualmente, si te dedicas a temas sanitarios o en general a todo tipo de derecho. Bueno, ¿cómo has llegado a este mundo del lipedema o de una denuncia por lipedema? Buenos días, Susana. Buenos días a todos. Bueno, desde un principio, la presentación está hecha. Soy Alberto Domínguez, soy abogado aquí en Vigo, llevo 21 años de ejercicio ininterrumpido. Ejerzo por mi cuenta propia y también colaboro con algún despacho de aquí de Vigo. Llevo civil, llevo penal, llevo administrativo y últimamente, y ya con cierta especialidad, llevo derecho social y derecho laboral. Primero, pues decirle que me siento muy orgulloso y agradecido por haber sido invitado pues, a esta charla organizada por la Asociación Adalipe, así como a la conferencia que tendrá lugar el próximo 6 de junio en Barcelona, organizada por FEDEAL. Darle las gracias especialmente a Susana Soto, que es quien ha gestionado todo lo relativo a esta primera reunión, y decirles también, pues, ya desde un principio, que me produce una satisfacción inmensa el saber que mi trabajo en un asunto relacionado con el lipedema pues les haya podido suponer un gran avance o al menos serle de gran utilidad. Eh, ya comenté con Susana que en cuanto al desarrollo de este vídeo, de esta charla, voy a tratar de ser breve, porque también es cierto que tengo un compromiso y por lo tanto sí que me gustaría dejar todas las cuestiones resueltas como máximo en una hora, todas las cuestiones que me planteó Susana. Si bien es cierto que si en algún caso no me diese tiempo a solucionar algún tipo de duda así, pues quedo plenamente abierto. Voy a facilitar mis datos para que cualquier duda que tengan o que pueda surgir a raíz de este coloquio, de esta charla, pues que se pongan en contacto conmigo, les dejaré un número de teléfono, un correo y estoy plenamente dispuesto a que cualquier duda, dentro de mis capacidades, pues poder resolverla. Entonces, en primer lugar, sí que comenzaré por respondiendo a las preguntas enviadas por Susana. Y si evidentemente nos queda algo de tiempo, pues lo que dije, trataré de resolver esas dudas que tengan o que puedan surgir a raíz de esta charla. Una de las primeras preguntas que me plantea Susana es si antes de esta denuncia había llevado más casos relacionados con temas sanitarios y específicamente con la sanidad pública. Decir que evidentemente sí que he llevado diversos temas sanitarios. La mayoría ciertamente son temas de negligencias médicas, errores de medicación, daños por mala praxis. Pero sí que es cierto que el tema de reintegro de gastos médicos en todo el tiempo de ejercicio profesional no los tengo contabilizados, pero así a grosso modo entiendo que no habré llevado más de 10, 12 asuntos de este tipo, Susana. Vale, pero bueno, me refiero que ya es un ambiente en el que ya te movías, es decir, un contacto con la pelea, con la sanidad pública, ya la habías tenido en alguna ocasión. Es que es muy complicado para nosotros encontrar abogados que se metan un poco en estos berenjenales, ¿no? Es un campo bastante complejo. Y concretamente, ¿conocías la patología del lipedema? ¿Sabías
cuál era nuestra peculiaridad y sobre todo este caso que tenemos tan, digamos, a regular, porque sí que estamos reconocidas dentro de la OMS. El lipedema está reconocida como enfermedad desde el 2018, sin embargo, la sanidad pública no se hace cargo de ningún tratamiento, salvo en casos muy puntuales, muy avanzados, o de algunos lugares que empiezan muy débilmente a cubrirnos algún gasto menor. Sí, 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 sí que es cierto que por la prensa y por algún conocido que me había comentado algo relativo a alguna persona que bueno, alguna chica que lo padecía y de los problemas que se encontraban en cuanto el primero, pues a la hora de obtener un diagnóstico, dado que me decían que claro, que se suele confundir con la obesidad o con la celulitis y que esto que tenía como resultado que no se le pautase un tratamiento eficaz. Si bien es cierto que tenía esa información, pero no, nunca había profundizado en el asunto del lipedema. No tenía más información que esta por un conocido, por la prensa, de algún artículo. Sí que cuando Rebeca entró, en este caso, en el despacho, sí que tenía esa idea. Evidentemente, en el momento en que uno asume la defensa de un asunto de este, pues lo que hace es leer, ver manuales y evidentemente informarse lo máximo que uno pueda. Y claro, es lo que decías ahí un poco, Susana, es cierto que se reconoce por la Organización Mundial de la Salud en el 2018 y parece que han transcurrido 6 años, 7, 8 ya en este caso, y la situación sigue siendo la misma. Eso sí que es un poco lo que me hacía dudar. De hecho, en la demanda se dice expresamente, en uno de los hechos que fundamentan la demanda, se dice que el lipedema está reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2018 como una enfermedad. Y Ujú. evidentemente es un hecho fundamental también a la hora de fundamentar o de basar el súplico de la demanda. Vale. Bueno, yo estuve presencialmente en el juicio, tanto en el de Rebeca como en el de la otra compañera que hizo denuncia en Galicia, Lara. Fueron completamente distintos, si bien el juicio de Lara fue bastante largo y se permitió a los abogados argumentar y contar un poco todo esto que estás diciendo. Si no recuerdo mal, el juicio de Rebeca fue muy cortito, no, casi no, y creo que todo estaba presentado en documentación. Y bueno, quería que nos contases un poco eso, los términos de este juicio, cómo empezó, cuáles fueron los primeros argumentos para el primer juicio, aunque eso quizás sean lo que quizá menos importe ahora, ¿no? Porque lo que es más relevante es este recurso, si no digo mal, o reclamación de ese primer juicio. ¿Por qué se Exacto. perdió ese primer juicio? Si los argumentos, bueno, un poco el entorno legal que tú consideres así a modo de resumen que nos pueda ser Claro. relevante para la información. Todo esto empieza, es cierto que el juicio que se celebró en el Social 6 de Vigo en su momento, los juicios sociales y laborales, la verdad es que han perdido casi todo su componente verbal, es decir, a veces hacer conclusiones es un poco repetir la demanda. Yo tengo el entendimiento que los jueces, en este caso, lo que no quieren es volver a escuchar lo mismo que ponemos en la demanda, ¿no? Aquí partimos de un juez que dudaba de la competencia del juzgado de lo social y de hecho la fundamentación que él utiliza para desestimar la demanda en el social 6 es el tema de que se debería derivar, incluso antes del juicio, eh, dicta una providencia en la que nos emplaza para decir si realmente el social, el juzgado de lo social, la jurisdicción social es competente para conocer de este asunto. Tanto nosotros como el Ministerio Fiscal nos oponemos a esto. Decimos que realmente no es un tema de llevar por la jurisdicción contencioso-administrativa, pero sí, sí que la demanda en sí se desestima prácticamente pues basándose en que no existe esa urgencia vital y que el caso deja abierta la posibilidad de que se reclame por la vía contencioso-administrativa. Yo insisto, en este caso, pues recurrimos en suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y lo que alegamos en síntesis, para no entrar tampoco, es que realmente hay el requisito de la urgencia vital. Es decir, lo que tratamos de decir es que existe una situación eh,
ya no evidentemente debido a muerte, que puede entenderse por los términos que comporten un peligro de riesgo para la vida de la enferma, pero sí que decimos que ese requisito de urgencia vital también comprende la pérdida de funcionalidad de órganos, en este caso de suma importancia para el desenvolvimiento de la persona, ¿no? O la concurrencia incluso de un peligro de curación definitiva del enfermo. En este caso, de Rebeca eran los miembros inferiores y superiores, ¿no? Entonces, nosotros entendíamos ya desde el primer momento, y así lo hacíamos constar ya en la vía de la reclamación previa, una vez se solicitó esas prestaciones, ese reintegro de prestaciones, ya en la propia reclamación veníamos a reproducir lo que luego se reprodució y se amplió en la demanda, pero teníamos claro que existía ese carácter vital de la asistencia, que, que no se reduce, como ya se dijo, al término de urgencia vital, un peligro de vida o muerte que se podría entender de esa forma, ¿no? Basamos también, evidentemente, esa demanda en el carácter urgente e inmediato de la asistencia, pero no como una circunstancia tampoco que signifique que se le debía dar un tratamiento urgente, sino que la demora en este sentido porque no se le iba a dar un tratamiento eh, que existiese en la cartera de servicios del Sergas. Entonces necesitamos, es decir, no podíamos estar a la espera de que eso se aprobase. Entonces hay el carácter de esa urgencia inmediata de la asistencia. Luego también el tercer requisito, que ya es un requisito negativo, es la imposibilidad, pues evidentemente, de utilizar los servicios públicos de salud. Este requisito ya está evidentemente relacionado con el anterior. Y ya el cuarto requisito, también en este caso negativo, es que esa utilización de esos servicios que no resultase en ningún caso desviado o abusiva. Y en el caso de la recurrente es evidente que ya así se decía en los propios informes que se presentaban de la sanidad privada, donde se decía que ésta no acudió a los servicios ajenos a la sanidad pública de forma caprichosa y razonable, porque lo que tratan a veces de confundir aquí es decir que se acuden a la sanidad pública con unos fines estéticos, y no son unos fines estéticos. Aquí el quid de la cuestión es presentar un informe de la sanidad privada donde haya un diagnóstico, que eso a veces es el primer paso, que también es difícil, y luego donde se nos diga que esta enfermedad, una vez diagnosticada y tal, y dependiendo de sus grados, causa unas graves limitaciones funcionales, y ya no solo a nivel físico, porque aquí también aportábamos a nivel incluso psicológico, ¿no? Claro, Pues es en que, es este que es, caso. es uno de los factores que tenemos muy presentes. El factor emocional psicológico nos lo omiten en todos lados porque incluso su justificación es a veces compleja, ¿no? Claro, de hecho aquí recuerdo que evidentemente también había otro problema añadido, era que eh, contábamos con informes del SERGA a nivel psicológico también, pero claro, a nivel psicológico el tratamiento psiquiátrico, las consultas, el seguimiento que se le hace a una persona es muy escaso. Es muy de vez en cuando y a veces pues, son servicios que están colapsados. Entonces sí que contábamos también con informes privados, es decir, contábamos con informes y evidentemente el historial clínico. Y lo más importante que yo creo es el propio informe de la clínica, donde un especialista en cirugía vascular da un diagnóstico, dice que la operación es el único tratamiento eficaz para esa enfermedad. Yo creo que con eso es suficiente, porque lo que está claro es que no está en la cartera de servicios del Sergas dar ese tipo de tratamiento. Entonces, la única vía y la única salida es que uno lo haga en la clínica privada y solicite el reintegro de los gastos médicos. Sí, es que recuerdo en el anterior juicio, en el de Lara, que en la sentencia, si no estoy equivocada, decía que tendría que haber hecho la paciente primero todos los pasos dentro de la sanidad pública y rechazarle específicamente la sanidad pública una cirugía para que se autorice operarse por la sanidad privada. Bueno, fue una vuelta un poco, era una vuelta sobre sí misma, ¿no? Parte de la argumentación venía en que no hemos probado primero por la sanidad pública todos los tratamientos y que hemos acudido a sanidad privada
Claro, muchas veces es complicado, o sea, nosotros sabemos a los médicos a los que vamos, sabemos las consultas que hacemos, sabemos lo que nos dicen, pero muchas veces, la mayor parte de las veces no se refleja en un expediente médico eso, ¿no? Simplemente pues la paciente acude por dolor o por... de hecho, no consta el lipedema en el expediente de muchas pacientes en la sanidad pública. Claro, no, no hay el diagnóstico, ese No es hay un quizás diagnóstico el claro. primer problema. Luego ya el problema de que no, porque no, simplemente no está en la cartera de servicios. Yo tampoco entiendo ese razonamiento que diga, no, es que no se dio porque no se le pidió al Sergas, o en este caso al Servicio Público de Salud correspondiente, que hiciese, que diese ese tratamiento, porque ese tratamiento no está previsto en la cartera de servicios, o al menos aquí Sí, del sí, sí. Sergas. Entonces tampoco entiendo que sea necesaria una resolución expresa de algo que es así, que es notorio, que es evidente. Es decir, un hecho notorio y evidente está, no es necesario acreditarlo, porque realmente no Sí, tiene sí, 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 valor. sí, realmente es que es un bucle. Muchas veces es que nos encontramos, los pacientes nos comentan que se encuentran en un bucle. Bueno, yo personalmente lo he vivido, sé de lo que hablamos todas, te pasan de uno a otro, pero es un bucle muy complicado de salir, ¿no? Esto que comentabas de la urgencia vital. Nos parece interesante. Ha surgido el tema del grado del lipedema para argumentar esta urgencia vital, es decir, una paciente con un grado inicial que precisamente decida operarse o otros tratamientos dentro de la sanidad privada para evitar el avance de la enfermedad. ¿Se puede considerar también este argumento de la urgencia vital? Claro, yo entiendo que cuanto mayor es el grado, mayor es la urgencia vital. Porque cuanto mayor es el grado, mayores son las limitaciones funcionales y orgánicas y mayores son las probabilidades de que la enfermedad pues, vaya empeorando y se agrave. Y claro, depende de muchos factores. De ahí, yo creo que es en la última pregunta donde se decía, ¿se puede denunciar colectivamente? Claro, cada situación Habría que analizarlo, ¿no? individualizada, hay que analizar la edad de la persona, ya no solo el grado, porque a veces incluso aquí la forense decía, bueno, ya no es el grado, sino las verdaderas limitaciones que está presentando esta persona. Y nosotros pedimos que, en este caso, que la paciente la viese el médico forense para determinar cuáles eran las verdaderas limitaciones, cuáles eran las verdaderas patologías derivadas de eso, ya no solo las limitaciones funcionales, andar y tal, sino el dolor intenso, que se repasase el historial clínico, que se repasase el historial, incluso el tratamiento psicológico que se le había dado a esta persona, cuánto tiempo lo llevaba padeciendo. Y claro, ya mayores tenemos un cirujano vascular que dice que esa operación es el único tratamiento eficaz frente a cualquier otro, porque eso es lo que tenía entendido, que claro, Rebeca me decía, pues es que me da, el médico me dice que haga dieta. La dieta puede ser complementaria, pero la dieta es un tratamiento ineficaz. Yo ya, cuando empecé a explorar un poco, diciendo, claro, es que le están diciendo, lo primero están fallando en el diagnóstico y luego están dando un tratamiento que no resulta eficaz. Y si hay un médico Sí. que lo dice con total rotundidad en el informe que la única vía, la única salida o el tratamiento más eficaz que es este, y aparte que luego se ve que tiene un resultado satisfactorio, Sí, entiendo. bueno, el concepto dieta que nos, no digo imponen, pero bueno, que nos transmiten desde la sanidad generalmente pública, está totalmente descartado y no contemplado para nuestra patología y para muchas. Es decir, sí que es importante un tratamiento conservador tanto antes como después de las cirugías, porque es una enfermedad crónica, tenemos que vivir con ella permanentemente y aunque te operes, el resto de los tratamientos, como las prendas de compresión, como la alimentación, una alimentación específica, sí que tenemos que seguirlas, pero efectivamente no a todas las pacientes, a algunas les mejoran mucho los síntomas con un tratamiento conservador, pero en muchos casos hay un avance y hay un deterioro pues, de movilidad, de aspectos funcionales, de dolor sobre todo, incluso sin tener estadios muy avanzados. Por eso te comentaba si este argumento
en grados iniciales, siempre que se demuestre que, pues, que tienen un grado alto de dolor o un problema de movilidad o el problema asociado que sea, pues quizá también se podría argumentar, ¿no? Entiendo que el grado no es exactamente una limitación. Exacto, exacto, evidentemente. Evidentemente. Y de hecho, el recurso de suplicación, si prospera, en parte también es porque, aparte de denunciar la infracción de derecho, lo que denunciamos es que no se habían apreciado todos los hechos que constaban en los informes, porque sí que es cierto que se presentó un informe emitido por una radióloga del Sergas, un informe del cirujano especializado de cirugía vascular de Virgen del Mar, que es la persona que opera a Rebeca, el informe médico forense, que nos era favorable, que eso creo que también fue y la historia clínica. Entonces, lo que no tenía en cuenta en primera instancia el juzgado de lo social es cuando dicta la sentencia, no recoge estos hechos, no recoge estas... realmente le estamos diciendo que la enfermedad de la que estaba diagnosticada la actora era la lipodistrofia, es decir, y ello le estaba provocando una grave pérdida de funcionalidad de los miembros inferiores y superiores, y en especial de los miembros inferiores. Todo esto constaba así en los informes, y esto es lo que omite el juez de lo social en la primera sentencia que dicta. Es decir, nosotros aquí lo que hacemos es introducir estos hechos y en base a esa adición de esos hechos que el juez no tiene en cuenta, a pesar de estar en los informes que constaban en autos, ya con la presentación de la demanda y ya durante la tramitación del procedimiento, cuando se hizo el informe médico forense, el juez eso no lo tenía en cuenta. Es decir, no es solo el diagnóstico, sino establecer también qué limitaciones funcionales, qué limitaciones objetivas existen, qué patologías derivan de ahí, qué capacidad, por ejemplo, en esos informes sí que quedaba claro, porque así se lo preguntábamos al médico forense, al médico forense, si la capacidad de deambulación y pedestación estaba comprometida. Pues sí, se decía que estaba comprometida. Si en los últimos años esta enfermedad se había agravado de forma notable, sí, y la forense contestaba también. Si la demora en la realización de esas intervenciones iba a imposibilitar ya no la curación definitiva, porque es una enfermedad crónica, evidentemente, pero sí va a agravar la enfermedad en este caso de Rebeca, sí. Y a todo eso se contestó afirmativamente. Además de tener los informes, se supone que bueno, se supone no, en la pericial forense, que es al fin y al cabo una prueba imparcial, que se nos concedió y que a pesar de no haberlo tenido en cuenta el juzgado de lo social porque omitió esa prueba y no reflejó esos hechos en la demanda, sí que el recurso de suplicación que presentamos solicitamos la adición de esos hechos y el Tribunal Superior de Justicia acogió, dijo que esos hechos sí que constaban probados y que por tanto había que sumarlos a los hechos probados y de ahí quitar unas consecuencias jurídicas. Y las consecuencias jurídicas eran realmente que se había infringido pues el artículo 4 del Real Decreto 1030-2006 de 15 de septiembre, donde sí dice que cuando concurre la urgencia vital, como en este caso, sí que es procedente que haya lugar al reintegro de los gastos sanitarios realizados por una persona. Vale, acabo de ver que se ha congelado tu imagen, pero te sigo escuchando perfectamente. Espero que no se nos quede atascado el resto de... Ah, ya te recupero, perfecto. Bueno, yo creo que esta parte está clara dentro de la dificultad que podamos tener las personas que no somos especialistas en derecho para entender igual todos estos matices, pero como decías al principio, que luego dejarás el contacto para cualquier persona que quiera consultar si su caso es viable de reclamación o si quiera iniciar este procedimiento, pues ahí ya entraríais a analizar cada caso concreto, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, sí. Sí. Otra pregunta que nos parecía importante, si se reclamaron únicamente los gastos de cirugía o también todo el resto de los tratamientos asociados de forma privada, como pueden ser las prendas de compresión, fisioterapia, cualquier tratamiento privado que pueda hacer en vuestro caso, si lo reclamasteis y si se podría reclamar todos estos gastos.
En este caso solo se reclamaron los gastos de intervención quirúrgica. Evidentemente, la medicación empleada en la intervención y tras la intervención, el material fungible, pero solo los gastos de la intervención quirúrgica. Si es factible reclamar el resto de gastos, yo entiendo que sí, siempre y cuando el Sergas se niegue a darlos. Yo entiendo que Por simplemente ejemplo, sí. claro, en las cirugías se está cada vez avanzando más en lo que son pre y posoperatorios y sobre todo el tratamiento de fisioterapia es muy importante para que las cirugías tengan mejores resultados. Y estamos hablando de unas cantidades importantes, sobre todo de posoperatorios, de muchos meses. Claro, yo Entonces, a entiendo ver que sí. si se podría incorporar en futuras reclamaciones también este tipo de gastos. Yo considero que sí, si es un tratamiento que el Sergas no, de momento no está facilitando, Mm, sí que entraría lo mismo que la intervención quirúrgica, es un tratamiento eficaz, entiendo que sí, que serían reclamables también. En este caso de Rebeca, no sé si en su momento, porque no quisimos adelantarnos, ya yo cojo el asunto ya en vía de reclamación previa, solo nos limitamos a reclamar pues, las intervenciones quirúrgicas, que en este caso fueron 4 intervenciones quirúrgicas mm, y claro, evidentemente lo que decía, la medicación post y el material fungible de la intervención. mm. Pero bueno, de entrada, si una persona quisiera reclamar, una persona que no se quiera operar, por ejemplo, que solo quiere hacer un tratamiento conservador porque le es suficiente, que efectivamente no lo cubre la sanidad pública, también se podría analizar Se esa podría opción, ¿no? analizar esa cuestión, Vale. sí. Bueno, todo esto, estamos hablando de que esto es una denuncia, un juicio que se ha llevado a cabo en Galicia y el recurso también es el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Esta sentencia, sí, sentencia, entiendo que tengo a veces un problema Sí, para sí, decir la terminología. todo Es, bien, es Susana, salvo el tema, no es una denuncia, es una demanda. Una demanda, denuncia vale, es perfecto. una demanda Eh, que en su día se presentó, el juzgado de lo social en primera instancia desestimó, presentamos un recurso de suplicación al Tribunal Superior de Justicia, que es la segunda instancia, digamos, y el Tribunal Superior de Justicia estimó nuestro recurso. Esto entiendo que es un precedente para tenerlo en cuenta para futuros juicios. Saber si también este precedente es extrapolable a otras comunidades autónomas. Entiendo que aunque los tribunales o los juzgados son distintos, la ley creo que en este momento en España es común en este sentido, ¿no? Evidentemente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, salvo excepciones cuando ya es la última instancia, pero no en este caso, donde quedaría el Tribunal Supremo por encima, que es quien, cuando dictas dos sentencias iguales o similares, crea doctrina y crea jurisprudencia. En este caso, los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma lo que crean es lo que se denomina jurisprudencia menor. Pero eso no quiere decir que sean sentencias que sean vinculantes para ningún juzgado de lo social. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que esto nos abre la posibilidad de que si tenemos mañana, por decir, en cualquier otra comunidad autónoma, en cualquier juzgado de lo social, tenemos una sentencia que resulta contradictoria a esta y nosotros recurrimos y el Tribunal Superior de Justicia, bien de Galicia o bien de otra comunidad autónoma, dicta una sentencia contradictoria a la que nosotros hemos tenido, sí que eso nos abre acceso a que acudamos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo marque una doctrina, marca una jurisprudencia. Evidentemente estamos hablando de casos muy individuales y cada caso necesita su estudio, de ahí que sea la posibilidad de una demanda colectiva, yo salvo error u omisión mía, sí que no la vería por eso, porque estamos tratando de personas, de enfermos, de que cada situación es distinta, es una situación individual. Objetivamente no hay ninguna situación igual. Puede haber algún parecido, evidentemente, pero no, eso no quiere decir que se pueda copiar de uno a otro. Que sea extrapolable, evidentemente, todos los fundamentos de derechos de esta sentencia, toda la tramitación, cómo se hizo, la documentación que se presentó, todo es extrapolable y todo se puede llevar a un juzgado de lo social y son unos argumentos que aparte al haberlos dado un Tribunal Superior de Justicia, pues evidentemente, aunque no vinculen, sí que un juzgado de lo social puede fallar utilizando esos argumentos. Entonces,
sí que es extrapolable a cualquier juzgado social, sí que es extrapolable evidentemente a cualquier comunidad autónoma y salvo que en su día haya una sentencia que resuelva, que haya una sentencia contradictoria de algún tribunal superior de justicia que sea contraria a esta y que entonces tenga que resolver el Supremo, hasta que tengamos una sentencia del Supremo, no tenemos una jurisprudencia, es decir, ya no tenemos, ahí en ese caso ya tendríamos, ya sabríamos que a partir de ahí pues ya tenemos que ceñirnos porque los juzgados de lo social sí que están vinculados por esa jurisprudencia, que tampoco resulta inamovible, porque quiero decir, el Tribunal Supremo cambió de criterio, es decir, y para que cree jurisprudencia tienen que tener mínimo dos sentencias en el mismo sentido. Entonces tampoco quiere decir que el hecho de que en su día se dicte una sentencia por el Supremo, que la situación sea inamovible, que no cambie, que no varíe. En este caso tenemos una sentencia, creo que única, porque no hay otra sentencia. De hecho, yo cuando me entró este asunto en el despacho, sí que tenía las sentencias del juzgado de lo social, la de Lara, por ejemplo, que comentaste, pero no tenía ninguna sentencia de ningún tribunal superior de justicia en el que apoyarme. En un caso similar, estamos hablando del IPDEM, Sí. evidentemente hay mucha jurisprudencia sobre reintegro de gastos sanitarios, pero en otros ámbitos, incluso en la vía contencioso administrativo, pero no en el caso del IPDEMA. No teníamos, como en este caso, una sentencia que es favorable y entiende que existe esa urgencia vital y que procede, por tanto, el reintegro de los gastos. Perfecto. Bueno, no te quiero ocupar mucho más tiempo. Así para terminar, si tienes alguna recomendación que le podamos hacer a pacientes que quieran reclamar estos gastos, tanto de cirugía como a lo mejor otro tipo de gastos, em, que se opere primero, que haga el recorrido médico primero, que si está pensando en reclamar esos gastos antes, se ponga en contacto con el despacho para establecer una pauta de incluso de documentación requerida. ¿Qué Claro. recomendarías a una Yo, persona que todavía no haya iniciado el proceso? Yo trataría que desde un primer momento que todos los trámites estén llevados a cabo siempre con el asesoramiento de un letrado, una persona que pueda. Evidentemente, lo primero que tenemos que obtener es un diagnóstico claro del servicio de salud. Ese sí que tiene que ser, evidentemente, un especialista de cirugía vascular. En este caso también tenemos un radiodiagnóstico, todo que son pruebas objetivas donde haya un diagnóstico claro. Si no puede ser por la sanidad pública, pues al menos de la sanidad privada. Y evidentemente, en el caso ya estamos hablando del tratamiento, en el caso de Rebeca, el tratamiento quirúrgico que se le hizo, pues un informe médico donde se diga que considera necesario ese tratamiento y que lo considera al menos eficaz para la cura. Eso sería el primer paso. Evidentemente, si todo eso se puede hacer ya desde un principio, asesorada por una persona docta en derecho, pues mejor que mejor. En este caso, yo intervino en la reclamación previa. Rebeca es una chica, había hecho la solicitud, había presentado. Evidentemente, cuando yo lo cojo ya es en la reclamación previa. No quita que se pueda hacer, se pueden presentar los informes, pero lo ideal es dar esos pasos así, acceder al historial clínico, presentar todas las pruebas, solicitar, incluso si uno está a seguimiento, pues con imagínense, pues con un psicólogo privado, pues que se le pidan informes, que todo ello va a sumar, todo ello va a sumar, pero hay dos pasos necesarios. Primero el diagnóstico, que a veces sé que es difícil conseguirlo, y otra prueba que es irrefutable es un facultativo que sea especialista en cirugía vascular, evidentemente, o cualquier especialidad, pero que diga eso, que sea expresamente y rotundamente de que diga que es un tratamiento eficaz y que es evidentemente, o cualquier otro tratamiento conservador, pero sí que lo considera necesario. Perfecto. Hombre, entendemos que si en algún momento el Estado español consigue incorporar la CIE 11, que es el catálogo de enfermedades en el que ya consta el lipedema como enfermedad, que está aprobado también por la OMS, pero que como no es de obligado cumplimiento, pues cada comunidad autónoma y incluso cada área sanitaria tiene libertad de ir incorporándolo cuando considere. Y bueno, nos encontramos con que todavía hay áreas sanitarias en España que están con el 9, con el catálogo 9, que no han incorporado ni siquiera el 10. Entendemos que cuando el 11 esté vigente
al estar ya dentro del catálogo de especialidades de la sanidad pública, tendremos esa herramienta mayores, por lo menos para el diagnóstico y para que conste en nuestro expediente lo que tenemos. Exacto. Perfecto. Exacto. Lo que sí, Susana, que no me preguntaba si operarse primero y luego reclamar. Evidentemente, el Sergas o cualquier servicio público de salud cubre la sanidad privada de forma muy restrictiva, pero en todo caso, para que te devuelvan el dinero, evidentemente la intervención ya debe haber ocurrido. Es decir, no bastaría un presupuesto para que el Sergas abonase ese dinero. Sí, no, a lo que me refería es empezar un procedimiento sin haberte operado, por ejemplo, eh, puede encontrarse con esa barrera, es decir, bueno, usted no se ha operado, ¿que me viene a reclamar aquí, ¿no? Es que me quiero operar y sé que en la sanidad pública no me cubre el tratamiento. Entonces, por eso es un poco preguntar qué fue antes, ¿no? La gallina o el huevo, es decir, Claro. si no te has involucrado ya en el proceso por la sanidad privada, hacer esa solicitud de financiación o de que cubran los gastos, no sé si es posible. Es decir, si primero hay que haber hecho ya el gasto y haber hecho el procedimiento para luego reclamarlo. Claro. Yo entiendo que sí, yo considero que sí, salvo error u omisión, entiendo que lo primero, porque claro, lo que sí, lo que sería el procedimiento de reintegro es imposible, ¿no? Los reintegros que tengo de gastos sanitarios siempre se hicieron en base a una operación realizada. Evidentemente, los primeros pasos son esos, el diagnóstico y los informes que consideran necesario ese tratamiento. Esos son los primeros. Y evidentemente comprobar que no esté dentro de la cartera de servicios de la Sí, sí, sí. sanidad, porque Ujú, si vale. están, evidentemente el Sergas tiene la obligación de darlos. Sí, Pero no, lo comento porque es un importe muy elevado que muchísimas personas no pueden acceder a esas cantidades, con lo cual adelantar ese dinero en muchísimos casos es imposible. O sea, de hecho, hay pacientes que ni siquiera pueden financiarse las prendas de compresión o los tratamientos de fisioterapia o de psicología, ¿no? o de apoyo psicológico. Entonces, por eso estas personas no pueden entrar en el procedimiento de gestionar antes o de hacer antes los tratamientos y luego reclamar el gasto porque no tienen de dónde sacarlo, ¿no? claro, 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 evidentemente, sí, 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 sí. Entonces, por eso comentar los dos casos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que comentabas, dejarás tus datos de contacto, no sé si quieres dejarnos un correo electrónico o qué fórmula, para que cualquier persona, intentaremos filtrarte para que no te saturen con consultas. Luego pondré en la descripción del vídeo los datos, no sé si quieres dar por aquí en Sí, abierto. eh, puedo dar el correo porque si surgió alguna duda, si quieren que se la resuelva. sí. El correo es Alberto Domínguez, A de Alicante, C de Cataluña, @gmail.com. Ujú, vale. Alberto Domínguez, todo junto, sin Sí, puntos, luego AC. AC, Perfecto. @gmail.com. Perfecto. Lo dejaremos también en el cuerpo del vídeo cuando pongamos la descripción para que quede ahí. De todas formas, cualquier persona interesada o que quiera hacer alguna pregunta pueden escribirnos también a Dalipe, a los correos y en el formulario de nuestra web tenemos un formulario de contacto donde se puede dejar cualquier consulta y si alguien no consigue contactar con Alberto, pues le hacemos llegar esta consulta o los datos de las personas que estéis interesadas en hablar con él. Pues creo que nada más, no te quiero interrumpir más tiempo, ya te robo mucho. Muchísimas gracias por todas las explicaciones. Sé que es un tema farragoso para las que no estamos iniciadas en temas legales, pero bueno, creo que nos has dejado clara ya muchas cuestiones. Se nos abre una puerta que hasta ahora no teníamos esa opción del tema de la reclamación, con lo cual nos parece muy importante el avance, ¿no? Son pasitos muy pequeños los que vamos dando, pero de momento son avances y esperemos que en algún momento tener los mismos derechos que cualquier otro paciente gestionado y tratado por la sanidad pública.
Pues nada más, agradecerte tu participación. Estamos para lo que quieras. Si en algún caso te llega cualquier otra paciente que necesite de la colaboración de las asociaciones, sabes que estamos aquí para apoyarnos mutuamente porque es muy importante la colaboración mutua. Pues muchas gracias, Susana, por esta invitación y en lo que necesiten, pues ya saben que estoy aquí para ayudaros en lo que sea. Perfecto, pues damos por finalizada la charla. Os esperamos en las próximas que tengamos a lo largo de este mes de junio que dedicamos al lipedema. Muchas gracias a todas y a todos por estar ahí al otro lado de la pantalla y de nuevo gracias Alberto. Chao.